Algunas personas cargan fortunas en el bolsillo, pero otras cargan historias que valen mucho más. En la carrera del día a día, ¿cuántos rostros sencillos se cruzan en nuestro camino sin siquiera notarlos? Y si te dijera que un sobre arrugado en las manos de un trabajador ignorado fue capaz de silenciar toda una agencia de banco, esta no es solo otra historia conmovedora. Es una verdadera lección de vida, de esas que voltean al revés nuestra manera de ver el mundo. Hoy vas a conocer a un hombre sencillo, invisible a los ojos de muchos, pero dueño de una resistencia que transformó la injusticia en superación silenciosa. Y dejó hasta al gerente más arrogante en shock. Era mañana de lunes y la agencia bancaria ya bullía de gente apurada, trajes alineados y miradas impacientes. Nadie se fijó en el hombre de piel clara, ropa gastada y pasos lentos que cruzó la puerta con un sobre arrugado en las manos. No cargaba portafolio, celular o apariencia de cliente importante, solo el silencio. Y algo en los ojos que nadie parecía dispuesto a descifrar. Caminó con la calma de quien ya aprendió a no esperar mucho de la vida. Y tal vez, por eso mismo, ya no se sorprendía con el desprecio. El sobre, marcado por el tiempo, parecía contener más que papel. Guardaba recuerdos, cicatrices, tal vez hasta una petición de justicia. Con cada paso, las miradas se desviaban, como si su presencia molestara el flujo elegante del lugar. La agencia, moderna y espaciosa, hacía eco con los sonidos de los teclados y conversaciones mecánicas. Ninguna voz se alzó para saludarlo. Ningún gesto lo invitó a acercarse. Era el retrato perfecto de un trabajador invisible, de esos que solo son notados cuando estorban el escenario. Pero él no retrocedió. Se sentó en el rincón, firme, como quien sabe que su momento va a llegar, más temprano o más tarde, y ahí se quedó, ignorado, anónimo, pero con algo que los otros no tenían, una misión silenciosa. A primera vista, él era solo otro hombre sencillo, pero aquel sobre cargaba una sorpresa y una historia conmovedora que, en pocas horas, dejaría a todos en silencio. Poco a poco, los ojos curiosos comenzaron a mirar al desconocido en el rincón de la agencia. Una señora le cuchicheó al marido. Un ejecutivo fruncido torció la nariz. El juicio venía sin palabras. Bud pesaba como una carga. Al fin y al cabo, ¿qué quería ahí un hombre sencillo, con zapatos gastados y barba sin hacer, donde todo gritaba estatus y apariencia? Fue entonces que una empleada se acercó, con ese tono automático de quien ya espera un problema, sin sonrisa, sin empatía, solo protocolo. ¿El señor necesita ayuda?, preguntó sin esconder la molestia. Él no titubeó. «Necesito hablar con el gerente», respondió con firmeza y mirada directa. La funcionaria arqueó la ceja, sorprendida con la seguridad que venía de alguien tan común. La petición fue recibida con frialdad. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces alguien así aparece exigiendo algo más allá de un retiro sencillo? Ella trató de despistarlo, indicándole la fila común, pero él permaneció firme. La presencia de aquel sobre misterioso ya comenzaba a molestar más que su ropa sencilla. Era como si cargara un secreto demasiado incómodo para ser ignorado. En aquel ambiente, donde se valora el brillo del reloj y el corte del traje, nadie esperaba que un gesto tan discreto generara tanto malestar. Era apenas el inicio de una historia conmovedora. El tipo de narrativa emotiva que muestra cómo la empatía, muchas veces, es vencida por la apariencia, hasta que la verdad se impone. La funcionaria caminó hasta la oficina del gerente, aún sin tomar la petición muy en serio. «Hay un señor allí que quiere hablar con usted», dijo como quien anuncia algo molesto. El gerente, ocupado entre hojas de cálculo y cafecitos, ni levantó los ojos. «Dile que estoy en junta». Un día más común, otro intento de evitar molestias que venían de gente fuera del perfil. Pero el hombre no se rindió. Se levantó con calma y al ver la negativa, habló lo suficientemente alto para ser escuchado por los que estaban cerca.
Es sobre algo que dejé pendiente hace 20 años. La frase cortó el ambiente como navaja, parte curiosidad, parte malestar. Los ojos se volvieron nuevamente hacia él, esta vez con una mezcla de duda e incomodidad. El gerente, irritado, salió de su oficina. No era todos los días que alguien interrumpía su rutina almidonada. Miró al hombre de pies a cabeza, evaluando como un producto que ya no sirve en el aparador. ¿El señor tiene cita?, preguntó, en tono irónico. No, solo tengo algo que devolver. El tono sereno del hombre desarmaba cualquier autoridad construida a la fuerza, aquella resistencia institucional que deshumaniza y etiqueta por la apariencia fue desafiada ahí, en el piso frío de la agencia. Un funcionario ignorado por décadas volvía no para exigir nada, sino para cumplir una promesa. Y eso, por sí solo, ya era un giro emocional. El engranaje frío del banco estaba a punto de enfrentar un engranaje mucho más potente, el de la dignidad. La mente del hombre viajaba mientras esperaba. Cada pared de aquella agencia traía memorias antiguas, enterradas, pero nunca olvidadas. Años atrás, él caminaba por ahí de otra manera, con cemento en los zapatos, manos callosas y uniforme de ayudante. Fue uno de los muchos que ayudaron a levantar aquel edificio moderno, ladrillo por ladrillo, sudor por sudor. Pero no fue una salida justa. Después de un malentendido con un supervisor, fue despedido sin siquiera poder explicarse. Nadie escuchó su versión. Simplemente lo mandaron irse como si fuera desechable. Salió humillado, sintiendo en carne propia el peso de una injusticia en el trabajo. Aquel dolor no se volvió odio, se volvió promesa silenciosa. En los años siguientes recorrió obras, callejones y barrios polvorientos. Trabajó duro, sin rencor, pero con un objetivo claro: volver ahí un día, no para cobrar, sino para mostrar que era más grande que lo que le hicieron. Cada pared que levantó, cada techo que asentó, cada ahorro guardado, todo era parte de una construcción mayor, la reconstrucción de sí mismo, y ahora estaba ahí, no como quien exige reparación, sino como quien venció sin alarde, una superación silenciosa, hecha de resistencia y dignidad. Aquella historia conmovedora no comenzó en aquel sobre misterioso. Comenzó el día en que un hombre fue juzgado por la apariencia y decidió transformar el desprecio en fuerza. El gerente, aún reacio, cedió. Pidió que el hombre entrara, más por presión de las miradas alrededor que por ganas propias. Se sentaron frente a frente. El contraste era gritante. De un lado, la elegancia artificial de quien vive rodeado por cifras. Del otro, la firmeza silenciosa de quien vivió cada centavo que ganó. El sobre fue puesto con cuidado sobre la mesa. Me prometí a mí mismo que solo volvería cuando pudiera honrar todo lo que me negaron, dijo el hombre, mirando a los ojos del gerente. No había rencor en la voz, solo convicción. El gerente, sorprendido con la seriedad de las palabras, deslizó los dedos sobre el sobre, como si fuera algo peligroso. Tal vez lo era. Peligroso para la arrogancia, para la indiferencia, para la rutina de juicios automáticos. Era curioso ver cómo un gesto tan sencillo, entregar un sobre, podía cargar tanto peso emocional. No era sobre dinero, era sobre el valor simbólico del regreso. Un funcionario ignorado, ahora en control de su propia narrativa, con la oportunidad de reescribir su historia. Ahí, en ese exacto instante, ya no era él quien debía explicaciones. La agencia seguía funcionando del lado de afuera, pero ahí adentro el tiempo parecía haberse detenido. El sobre era más que papel, era una cápsula de resistencia, humildad y transformación de vida. Y al abrirlo, el gerente no solo revelaría el contenido, sino que comenzaría a ver, tal vez por primera vez, al hombre que siempre estuvo al margen. Con dedos vacilantes, el gerente abrió el sobre, sin saber exactamente qué esperar. Adentro,
Había un recibo viejo, ya amarillento por el tiempo, una carta escrita a mano y, por último, un cheque. Pero no cualquier valor simbólico. Era alto, lo suficientemente alto para hacer que cualquier director frunciera el ceño. Y ahí estaba la primera sorpresa. Aquel hombre sencillo no pedía, él entregaba. El recibo era de un adelanto mal interpretado hace 20 años. La razón de su despido. Nunca cobrado formalmente, nunca exigido. Pero él sabía que de alguna forma aquella deuda flotaba sobre su nombre. Guardó el papel como quien guarda una carga, esperando el día de transformarla en liberación. Y aquel día había llegado. El cheque, fruto de años como albañil independiente, no era ostentación, era conquista. Cada centavo cargaba cemento, polvo, sol caliente y noches mal dormidas. Era su forma de decir: ustedes trataron de borrarme, pero seguí adelante. Era un gesto inesperado de grandeza que invirtió los papeles en la mesa. Ya no era el gerente quien daba respuestas, y la carta... La carta era otra historia, escrita con letras firmes pero sencillas. Era más que palabras. Era un espejo del alma de alguien que eligió el perdón en lugar de la venganza. El sobre misterioso dejaba de ser objeto, se volvía símbolo. Y lo que comenzó como un momento banal se transformaba ahí mismo en una narrativa emotiva que nadie jamás olvidaría. El gerente comenzó a leer la carta en voz alta, pero pronto la voz se le quebró. Prefirió entregar el papel a la empleada al lado, que asumió la lectura. Agradezco al banco por haber sido injusto conmigo. La frase inicial provocó un silencio incómodo. Era el tipo de gratitud que desarma cualquier argumento. Aquello no era ironía, era madurez emocional. La carta continuaba. En aquel tiempo pensé que mi vida había terminado, pero fue aquel dolor el que me empujó. Aprendí a calcular, a planear, a construir, no edificios, sino caminos. Quien escuchaba no podía contener las emociones. Una funcionaria se secó discretamente los ojos. Otro bajó la cabeza, avergonzado. Aquel hombre sencillo mostraba lo que pocos logran: grandeza ante el dolor. Él no culpaba a nadie. Por el contrario, agradecía por los empujones que lo sacaron de la zona de confort. Necesitaba perder lo que creía que era todo, para descubrir lo que realmente era mío. La carta era un manifiesto de resistencia, un gesto de humildad que dejaba claro: el verdadero giro emocional no siempre sucede ante aplausos, sino en el silencio de las decisiones firmes. Y fue ahí que muchos entendieron. Aquella historia conmovedora no era sobre venganza ni revancha. Era sobre superación silenciosa, sobre dignidad preservada incluso en la caída. Una carta sencilla, en un sobre viejo, estaba enseñando más que 1000 juntas motivacionales. Estaba abriendo los ojos de quien nunca se había parado a ver. El silencio que se apoderó de la agencia era casi sagrado. Nadie más tecleaba, nadie miraba las pantallas. Los funcionarios estaban hipnotizados por la fuerza de una narrativa que desarmaba todo lo que creían saber sobre éxito, valor y reconocimiento. Hasta el gerente, acostumbrado a mantener el control, parecía perdido entre culpa y admiración. Él trató de reaccionar con alguna justificación corporativa cualquiera, pero se detuvo a la mitad de la frase, porque no había defensa posible ante tanta nobleza. Era como tratar de explicar la frialdad con lógica y darse cuenta de que faltaba alma en el argumento. La arrogancia institucional, tan bien entrenada en discursos listos, no resistió a un gesto inesperado de humildad. Una joven practicante, hasta entonces callada, murmuró: «Esto debería volverse un video, una clase, no sé». Otros estuvieron de acuerdo con un gesto discreto. Por primera vez, muchos ahí veían la importancia de valorar al trabajador invisible, aquel que entra sin ser visto, que sale sin ser recordado, pero que carga el peso de todo lo que se construye. El hombre solo sonrió. No quería fama ni disculpas, solo necesitaba devolver algo,
y con eso cerrar un ciclo. Un gesto tan sencillo que paradójicamente causaba una transformación de vida en quien lo presenciaba. Aquella agencia no sería la misma, no porque alguien impusiera un cambio, sino porque alguien tuvo el valor de ser verdadero. En los días siguientes, la historia se esparció como el viento. No necesitó de redes sociales. Bastaron los relatos emocionados de los funcionarios para que el nombre de aquel hombre recorriera los pasillos del banco, ganara las oficinas de los directores y llegara hasta la defensoría del cliente. Lo que comenzó como un rumor se volvió tema. ¿Quién es el señor del sobre? La dirección regional pensó que sería buena idea invitarlo a dar una plática motivacional a los empleados. Al fin y al cabo, era una narrativa emotiva, inspiradora, con todos los ingredientes de una campaña interna. Pero él rechazó, de forma serena. Yo no hablo bien, solo viví mucho. No era humildad ensayada, era autenticidad cruda. Incluso sin micrófono, él ya había impactado a más gente que cualquier CEO en auditorio. La historia sirvió como un espejo. Los funcionarios comenzaron a ver de forma diferente a los subcontratados, a los clientes sencillos, hasta a los practicantes que servían café. Era el inicio de una reflexión sobre empatía dentro de un ambiente donde siempre había sido escasa. La agencia, antes fría y automática, comenzaba a cambiar. Las conversaciones se volvieron más humanas, las miradas más atentas, y aquel sobre misterioso se volvió símbolo de un giro emocional que nadie esperaba. El hombre que llegó en silencio ahora hacía eco en todos los rincones, sin necesidad de decir nada más. Mientras la mayoría volvía a la rutina, una joven funcionaria no podía olvidar lo que vio. Recién graduada, aún con brillo en los ojos y hambre de propósito, se acercó al hombre al final de aquel día. «Su historia no puede terminar aquí», dijo. Él sonrió, sin entender. «Quiero ayudarlo a contarle esto al mundo». Nació ahí una sociedad improbable. Ella comenzó a grabar testimonios, buscar fotos antiguas, entrevistar compañeros de obra del pasado. Crearon un pequeño blog que pronto ganó fuerza. Cada publicación se volvía viral, con miles de comentarios de gente que también vivió injusticia en el trabajo, y encontró, en aquel ejemplo, una chispa de esperanza. Lo más bonito, él no buscaba fama, ni retorno financiero, solo quería que la gente entendiera que humildad y dignidad no son debilidades, son fuerza bruta. La funcionaria, por su parte, redescubrió el valor de su profesión. «Yo creía que trabajaba en un banco, pero ahora veo que trabajo con historias que inspiran», escribió ella. Este movimiento se esparció. Otras agencias comenzaron a adoptar murales con relatos de trabajadores invisibles. Surgieron proyectos de valorización, cambiaron los entrenamientos internos, todo por un gesto inesperado. De un sobre vino una revolución silenciosa, de esas que no gritan, pero transforman. Meses después, sin aviso, el hombre volvió al lugar donde todo había comenzado, no al banco, sino a la antigua obra que él había ayudado a construir, ahora modernizada, irreconocible por fuera. Caminó despacio, mirando cada detalle, como quien reencuentra a un viejo conocido. Cargaba en las manos solo una pequeña placa de madera, envuelta en un trapo sencillo. Al fondo del edificio, cerca de la entrada de servicio, encontró un rincón discreto. Se agachó, clavó 2 pedazos de madera y fijó la placa con cuidado. En ella, sin logotipo o firma, se leía: «Aquí aprendí que el respeto vale más que el salario». Nada más. Sencillo, directo, imposible de ignorar. Nadie aplaudió, nadie registró. Pero quien pasó por ahí después, ya fuera un funcionario, un repartidor o un ejecutivo, se detenía por algunos segundos, y en ese pequeño instante, un mensaje entraba sin necesidad de tocar. Era la síntesis de todo: la injusticia, la superación, el reconocimiento tardío, la lección de vida esculpida en silencio. Aquella placa no era homenaje, era legado.
Era la última página de una historia conmovedora escrita por un hombre que decidió transformar dolor en aprendizaje y que sin querer tocó vidas, inspiró cambios y mostró que a veces los gestos más grandes viven en los espacios más pequeños. ¿Cuántas historias como esta pasan en silencio a nuestro lado? ¿Cuántas veces nos cruzamos con un trabajador invisible cargando su propio sobre misterioso, sin siquiera levantar los ojos? La vida está llena de personas así, sencillas en apariencia, pero gigantes en valor. Solo que la mayoría de ellas no tiene escenario ni voz. Nos acostumbramos a juzgar por el empaque, por la ropa, por la forma de hablar, por la manera de caminar. Y con eso, ¿cuántas oportunidades de aprendizaje se escurren entre los dedos? Esta historia, que comenzó como una fila más de banco, se volvió una narrativa emotiva que se pega en la memoria y, más importante, en el corazón. En el fondo, todos cargamos algo no resuelto, algo pendiente de reconocimiento. Pero no todos tienen la fuerza de transformar esa carga en un gesto de grandeza. Este hombre sencillo nos enseñó que la dignidad no se compra, se construye, con resistencia, con silencio y con la firmeza de quien conoce su propio valor. ¿Y tú? ¿Cuántas veces ya juzgaste a alguien por la portada del sobre que cargaba? ¿Cuántas historias conmovedoras dejaste pasar por distracción o prejuicio? Tal vez sea hora de ver con otros ojos, porque al final de cuentas no se trata del sobre, se trata de lo que decidimos guardar o compartir dentro de él. ¿Esta historia te tocó de alguna forma? Entonces, detente un instante y piensa, ¿cuántas personas a tu alrededor también están cargando sus propias batallas silenciosas? ¿Qué tal si comienzas a mirar más allá de la apariencia y te abres a historias que inspiran, como esta? Vivimos en un mundo donde hablar bonito es valorado, pero escuchar de verdad aún es raro. Por eso, si esta narrativa te hizo reflexionar, compártela con alguien. Tal vez sea exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento de esta historia que más te movió? Tu respuesta puede abrir un nuevo diálogo e inspirar a otras personas también. Y por supuesto, si crees en el poder de las historias que inspiran, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas los próximos videos. Hay mucha gente invisible allá afuera y juntos podemos darles voz.